Saludos, estimados. Vamos a hablar de las estrategias de aprendizaje y evaluación a través de las modalidades educativas y sobre todo en las modalidades que utilizan el aprendizaje mediado con TIC. Comencemos con las estrategias de evaluación. Cuando hacemos alusión a una evaluación o cuando consideramos hacer la planificación para una evaluación en línea, evidentemente está en consideración qué elementos voy a necesitar para esa evaluación. Es decir, partimos cuando hacemos la planificación de una evaluación tradicional que hemos realizado clases previamente a eso, demostraciones, exposiciones didácticas, debates, preguntas dirigidas. Pero cuando vamos a planificar la evaluación dentro de nuestro aprendizaje en línea, pensamos qué necesita saber el estudiante o ya el estudiante está preparado para hacer la evaluación. En base a eso, casi siempre hacemos una planificación a la inversa. Comenzamos definiendo qué elementos voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar y en base a eso defino qué estrategias voy a realizar para poder lograr esa evaluación. Entonces, ¿cuáles son los elementos tradicionales? La evaluación tradicionalmente dentro del aprendizaje en línea suele estar centrada en tres grandes elementos. La generación de un producto que luego es entregado, la, la construcción de contenidos o sistematización de experiencias a través de foros, wikis, etcétera, y la realización o validación de los aprendizajes a través de cuestionarios. Estos tres tipos de elementos obviamente tienen diferentes combinaciones y diferentes formas de presentarse, pero casi siempre van en función de eso. Entonces, comencemos detallando. ¿Qué busco con actividades en forma de productos? Hablamos de generación de informes, trabajos, proyectos, sistematizaciones, mapas conceptuales, etcétera. Estos productos pueden ser individuales o pueden ser grupales. Pueden estar basados en un contenido que yo les he presentado o pueden ser resultado de una investigación o de preguntas planteadas por el facilitador. Ahora, estos productos se pueden entregar a través de herramientas como las tareas, productos donde yo de forma individual o representando a un grupo estoy cargando un producto de forma privada y este producto o esta carga que estoy realizando solamente va en función de los elementos o solamente va a ser visualizado por parte del docente con las pautas o rúbricas que ha establecido para la evaluación. Ahora, si ese producto se entrega a través de otras herramientas, como por ejemplo los foros, se estaría utilizando una estrategia diferente. En este caso, la estrategia es, entregas un producto, un informe, un mapa conceptual, una reflexión, pero lo haces en una herramienta que es abierta, en donde el docente y mis compañeros pueden revisar esa información. Esto se suele realizar cuando quiero trabajar con la sistematización o de experiencias o con la coevaluación del grupo. Es decir, presento un informe, presento la información, pero también la comparto para que sea validada. Un ejemplo de esto podría ocurrir cuando trabajamos con proyectos. Supongamos que estoy armando un proyecto, probablemente tiene un proceso de diagnóstico, un establecimiento de metas u objetivos. Entonces, quizás el profesor puede plantear la idea de que cada persona va a subir su informe, su avance de proyecto de forma privada a través de una tarea, pero también puede plantear que parte de ese informe lo coloque a través de un foro de coevaluación. Por ejemplo, el diagnóstico, los objetivos, el título del proyecto. De esa manera, a través de ese foro puede quedarse un debate o una coevaluación por parte de los compañeros de si el diagnóstico ha sido correcto, si los objetivos están bien redactados, si el título cumple con las pautas. Y no, como es una discusión abierta, asíncrona, obviamente no solamente la persona está recibiendo una validación de su propuesta, también otros compañeros con temas similares o con inquietudes similares están recibiendo una retroalimentación. De esta manera, el producto o la producción que estamos realizando es mucho más nutritiva, es mucho más constructiva, porque no solamente estamos recibiendo la validación de que podríamos obtener de un docente, sino también de otras personas, en este caso los compañeros, que te están dando a partir de su experiencia su apreciación. Por supuesto, los foros no se quedan allí solamente. El uso de los foros también se puede utilizar para la construcción a partir de preguntas guiadas o derivadas de diferentes inquietudes. Estos son foros en donde el aporte que realizan los participantes se centran más en enviar texto, un párrafo, una reflexión, un enlace, un archivo, una imagen, un video grabado. Es decir,
realizamos pequeños aportes y la idea del foro, la utilización del foro se centra en el número de aportes que realizo más que en el producto previo al uso del foro. En este caso, los docentes suelen presentar, por ejemplo, inquietudes, preguntas o presentan un material para que a partir de allí se haga un análisis correspondiente o una implementación particular de lo que me están proponiendo. Los foros en este caso sirven entonces como un espacio para recibir esos aportes y como son abiertos, puedan a su vez recibir aportes de otros compañeros. Y en el caso de los cuestionarios, que quizás es la herramienta que se ajusta más tradicionalmente a lo que nosotros solemos trabajar, suelen ser preguntas de selección simple, múltiple, desarrollo, completación, basadas en diferentes temáticas. En este caso, el docente puede diseñar un cuestionario basado en crear un pool de preguntas o un banco de preguntas en donde una temática va a ser presentada de forma aleatoria o dividir un cuestionario en partes. Es decir, puedo decir, mi examen va a tener 10 preguntas, 5 van a ser el tema 1, 5 van a ser el tema 2, y yo realizo un banco de preguntas por cada uno, garantizando de que el número de preguntas del tema 1 y 2 corresponda con mi intención. Es decir, el uso de estas estrategias, el uso de esta herramienta, va en función de crear las condiciones para que ese examen que tradicionalmente tú realizarías de forma escrita, ahora se potencie con las opciones, como por ejemplo que sea aleatorio, que tenga banco de preguntas, que la calificación sea automática, si la pregunta si lo permite, etcétera. Entonces, analizado estas estrategias de evaluación, obviamente nos preguntamos entonces cómo llegar a esas evaluaciones. En función de esto hay diferentes maneras de presentarlo. Particularmente hacemos nosotros hoy en día alusión a lo que es una visión multicanal. Es decir, presentamos contenidos de forma tradicional, guía, presentaciones, texto, imágenes, pero también lo presentamos de forma audiovisual, grabando en forma de podcast o pequeños clips de audio, grabando videos, grabando demostraciones y también creando actividades formativas en donde se aprende a través del ensayo y el error. Es decir, actualmente se trabaja a través de estas modalidades, sobre todo que se utilizan en el aprendizaje mediado con TIC, con la idea de que yo pueda, reconociendo las diferentes formas o las diferentes maneras en que mis participantes aprenden, también pueda obviamente presentarle diferentes opciones para que ese mensaje llegue, para que ese contenido llegue, para que sea fácilmente comprendido, asimilado y puesto en práctica según las características de mi unidad curricular. Con esto entonces establecemos las bases para lo que es el análisis de las modalidades educativas.